¿Cuáles son las características de un buen editor o una buena editora? Ser editor es tan creativo como ser el escritor. Primero, tener empatía, mucha sensibilidad tanto en el contenido como en las emociones y sentimientos del escritor, y también en poder ponerte en los zapatos del lector, porque el editor al final es como la bisagra y realmente está en ese vínculo para que esto se materialice. O sea, un editor puede hacer bien el trabajo de edición con un contenido que no le guste, con el que no esté de acuerdo. Si me hubiese hecho esa pregunta hace el año pasado, te hubiese dicho, no, no se acepta ese tipo de trabajo. Pero resulta que me tocó editar un tema que para mí no era que mi preferido, y tampoco no estaba conectada como lectora. Hacerle las preguntas para caer en cuenta el perfil del lector de ese libro, porque siempre todos los contenidos, todos los autores tienen su lector. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Librería del Sur Entre Libros. Recuerda que todos los jueves estamos publicando una nueva entrevista con alguna personalidad relacionada con el mundo editorial venezolano. Desde ya los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que activen las notificaciones para que estén al día con cada uno de los contenidos que estamos semanalmente compartiendo con la comunidad lectora venezolana, y los que quieran también vernos fuera de las fronteras de nuestro país. Bienvenidos a nuestros contenidos y a conocer lo que está haciendo Venezuela en materia del libro. El día de hoy vamos a Ujú. conversar con una mujer amiga de Entre Libros. Ya la hemos entrevistado varias veces porque además es una persona que cumple varios roles dentro del mundo editorial. El día de hoy vamos a hablar de una de sus creaciones, que es ¿A quién le escribes? Sí. Un libro que ha lanzado a finales del 2024 con el propósito de enseñar a esos nuevos escritores, aspirantes a escritores, y llevarlos por un sendero mucho más amable, con mucho más conocimiento y mucho más asertivo en su sueño de convertirse en escritor o escritora. Estamos hablando de Adriana Mara Olivares. Bienvenida. Gracias, gracias, dice. De verdad que muy agradecida siempre por el espacio que siempre brindan, este calor de familia y de amistad y de amigos para compartir lo que estamos haciendo relacionado con el libro. El año pasado, Entre Libros participó, fue invitada a la presentación, al lanzamiento de este libro. Y de inmediato nos conectamos con cada una de las cosas que dice aquí, porque no solamente sirve a los escritores, sino a nosotras como creadoras de contenido en el mundo literario. Nos servía conocer más este mundo, saber cada una de las etapas, cuáles son los elementos que hay que considerar en el arduo trabajo de crear un libro. Sí, es que, por ejemplo, cuando nace este libro, realmente es como la guía para los autores de autopublicación. Hay que también entender que ciertamente aquí en Venezuela tenemos un tema con las empresas editoriales. Tener una empresa editorial tradicional con el que nosotros recordamos de los años 90 realmente es un poco complejo por la situación que vivimos, Ujú. sociopolítica, económica y todo esto. Entonces, ¿qué yo pensé? Bueno, ¿cuáles son los orígenes de las editoriales o cuál es el origen de los escritores de los primeros libros? Era la autopublicación. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba pasando o qué necesitábamos para aterrizar el hacer un libro? Primero, sensibilizar al escritor de, sí, es verdad, tú tienes un tema, tú tienes algo que aportar, pero cómo organizas toda esa información y no te frustres en que no todo va a estar en un solo libro. Entonces, ¿qué mecanismo necesito de límite para saber cómo organizar y formalizar la estructura del libro? Aprender a autoeditarnos. Una De todo lo que fase. quiero comunicar, decidir qué quiero comunicar puntualmente en este primer libro. Claro, aunque la palabra de autoedición y autopublicación al final no es que nosotros mismos hagamos todo. Podemos avanzar muchas cosas y hacer muchas cosas por nuestra cuenta, pero al final siempre se va a necesitar un equipo que es el que te va a mostrar tu punto, el punto que tú no ves, tu punto ciego. Esa era la frase que quería aportar. Porque ciertamente, aunque nosotros nos acomodemos, nos arreglamos, ¿quién ve nuestra espalda? Ahí es donde viene la figura del editor. Y por eso es tan importante, indistintamente que ya tengas muy buena ortografía, hayas estructurado muy bien.
realmente toda esa Tenga información. realmente una información y conocimiento que sea útil a la gente. Claro, ahí entonces lo que hay es que validar con el equipo de edición si realmente es pertinente, este es el momento, a qué generación va, cómo se va a estructurar, cuáles van a ser los códigos, las palabras claves en creación de contenido, es el SEO. Exacto. Eso también está aplicando en la editorial. Ujú, Realmente, incluso cuando he estado trabajando, cada vez que trabajo con un manuscrito, me sonrío muchísimo porque uso muchas técnicas de periodismo. Por ujú. ejemplo, la primera línea que tiene que decir las 5 W. Así es, Entonces, ¿cómo enganchas? ¿Cómo tú enganchas con esos 3 primeros segundos? Ya los libros te hablan de una frase, ya sea informal, formal, está enganchándote con unas 5 preguntas que tú tienes que llenar en ese primer párrafo, si no, no continúo con el desarrollo del libro. así es, así es. Y también con el tema, tan conectados que estamos con el tema audiovisual de la premisa, hay unos que dicen, no, en los primeros 15 minutos de una película tú tienes que mostrar cuál es la premisa, cómo se aplican esos estándares en cuanto a capítulos, en cuanto a textos a la hora de escribir un libro. Sí, de hecho hay muchas técnicas y también tiene que ver mucho con el tipo de contenido. Por ejemplo, nosotros tenemos contenidos de no ficción y Ujú, están los contenidos de ficción, por lo tanto, el storytelling, que es una técnica que se utiliza, que viene del cine, se ujú, utiliza ahorita mucho para las novelas. Pero resulta que para escribir metáfora dentro de un libro de no ficción, también. Y tú tienes que estructurar y justificar, argumentar. Entonces, ahí depende mucho y esa estructuración va a nacer en función a quien le escribes. Por eso es que nace este primer libro y de hecho está pensado, es para una generación que necesita las cosas muy rápido y práctico. Por eso también el que no es tan grueso. Si se dan cuenta, hay muchos libros relacionados con la edición de libros, hay muchos libros que te dan mucha información sobre cómo escribir, cómo editar, pero entonces está la manera con qué lenguaje tú haces las cosas. Entonces yo digo, no estoy inventando el agua tibia, pero sí te estoy hablando en tu lenguaje millennial o en tu lenguaje centennial, que son las ujú, generaciones que ahorita están creando mucho contenido ujú. y próximamente los alfa. Así es, así es. Hablando de los códigos precisamente para cada generación, dependiendo de con qué público yo quiero conectar. Primero, ¿cómo determino yo cuál es mi público? ¿Cómo hace eso un escritor? ¿Cómo lo decide? Bueno, eso es bien interesante porque ahí uno sale con muchas preguntas. De hecho, ahí en el libro yo te hago en uno de los capítulos, te hago ese tipo de preguntas. ¿Qué tipo de persona tú te imaginas que estás transformando? Eso es ahí muy elemental porque eso ya te va a dar una idea de demográficamente dónde está. Tienes que inventarte a tu lector. A lo mejor tú en este momento no lo conoces, Poderlo imaginar, pero te proyectar. lo puedes imaginar. ¿Y cómo te lo imaginas? Se contestan una serie de preguntas. ¿De dónde está? ¿Quién es él? ¿Es chico? ¿Es chica? Imagínate la edad, aunque en el momento tú creas que no puedes llegar a esa edad, pero si te fijas de meta que, por ejemplo, la persona que te va a leer tiene tu misma edad, entonces es mucho más sencillo porque tú dices cuáles son mis intereses de profundidad, hasta dónde yo tengo mi atención enfocada. Entonces eso te ayuda mucho también a limitar qué tanto vas a escribir. Y con respecto, ya luego que identificas, ¿cómo saber cómo hablarle a ese público dependiendo de esas categorías, de las generaciones que tú plasmas en tu libro? ¿Cómo se le escribe a cada generación? Mira, aquí es bien interesante porque tras cámaras estábamos conversando algo parecido y es sobre los códigos del lenguaje. Por ejemplo, nuestros papás tenían una estructura de comunicación y también una estructura de vida, de tienes que seguir ciertos pasos y formarte en ciertos parámetros de educación para ser alguien en la vida. Ujú, Resulta ujú. que el parámetro para el millennial o para el centennial ya es diferente. En el millennial es, oye, si esta estructura no me funciona, tengo que destruir y construir algo nuevo, algo que me funcione y me voy a equivocar mucho. ¿Qué implica? ¿Cómo gano tiempo para inventarme algo? Entonces eso nos genera también frases y palabras claves que conectan con el contenido. Otra cosa que es bien interesante, que lo vemos tanto en el lenguaje del millennial y en el lenguaje del centennial, es el uso de mezcla de los idiomas, sobre todo en el centennial.
Entonces, Mm, eso también nos implica que si nuestro contenido es muy técnico, ¿qué parte de ese contenido puede estar en, por ejemplo, en el inglés con el español y que a lo mejor en la promoción yo lo puedo utilizar para enganchar y en el libro saber cómo usarlo, tomando en cuenta que si es un libro en español hay que tener por lo menos un 99% en español? Ese 1%, ¿cómo dosifico que pueda tener estos elementos y ganchos para conectar si estamos escribiéndole a un centennial? Y eso lo vemos mucho en los libros de marketing. Ya comenzando con que marketing está en otro idioma y no así es. mercadeo. El, luego de que una persona puede identificar ese lector objetivo que yo tengo, suelen transformarse mucho los libros. O sea, hay que, luego de saber eso, viene todo un proceso Eh, de cambiar cosas que ya tengo establecidas en mi y libro. eso está perfecto. ¿Sabes qué es difícil? Mm. Cambiar una hoja en blanco. Entonces, ahí lo importante es, no se frustren, por ejemplo, cuando sacaron 60, 100 páginas, 300 páginas de información. Oye, eso es muy bueno. ¿Sabes allí cuántos libros ya puedes tener? Quizás no sea un único libro y eso está bien. Ujú, Pueden salir 3 libros, 2 libros, 5 libros, una serie. Te da idea para muchas cosas, pero el hecho de que ya hagas el ejercicio de sacar todo lo que tienes en tu mente y lo plasme en tu pantalla, porque ya no usamos tanto el papel, sino que lo plasme en tu pantalla, ujú, te va a ayudar incluso para poder ordenar, que cuando vamos a este proceso de hacer la vista de quién es nuestro lector, de a quién le estoy escribiendo, ya yo tengo todas las ideas aquí en este archivo o en diferentes archivos. Ahora, ¿cómo yo empiezo a extraer para cumplir unos objetivos de información que enganchen a mi lector y que realmente le sea de utilidad? Porque también es, si tú estás escribiendo para transformar, porque normalmente todos escribimos para que nos lean. ujú, así es. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer o qué información yo tengo que dar para que me lean y no se me pierdan en el camino y realmente puedan ejecutar lo que yo les estoy enseñando? Mara, tú que has venido trabajando con diferentes escritores, nuevos escritores, otros que ya tienen publicaciones en su haber, eh, ¿es el porcentaje o la cantidad que tú puedes proyectar de personas que llegan con quiero escribir un libro a alguien que definitivamente termina creándolo y termina teniendo su libro escrito? Ese proceso de la aspiración del libro, ¿cuántas personas están realmente comprometidas con ese anhelo que logran finalizar su libro? Bueno, es bien interesante ahí también porque tiene que ver realmente con que lo quieran materializar. Sabemos en este momento que hacer un libro, ya sea por una editorial tradicional o por autopublicación, tiene un costo. Ya sea, Ujú, no sabemos ahorita quién lo paga, si lo paga un autor o lo paga la empresa. Y por eso es el tema de tener muy claro tú como autor qué tan seguro estás de tu información, porque si no estás seguro, tú puedes tener el sueño, el anhelo, pero te va a costar transmitirlo porque puedes tener síndrome de impostor y eso te frena. Puedes creerte que no tienes la información completa o que alguien tiene mayor autoridad que tú, eso también te frena, que es redundar en el síndrome del impostor. Por lo tanto, realmente ahí es donde uno tiene que trabajar. A mí me ha tocado como editora trabajar la mentalidad de que quieres ser quienes ya te siguen y rendirle o servir, porque realmente es un tema de servicio, a quienes ya tú sabes que te quieren leer. Entonces, ahí hay un tema también de saber cómo van a gestionar, cómo pueden organizar y ciertamente hay muchos que en el camino se atrasan. Es decir, se pueden caer y decir, este no es mi momento, voy a esperar más, hasta que se dan cuenta que siguen en un ciclo y regresan y luego vuelvo a hacer la pregunta, ¿a quién le escribes? ¿A quién quieres transformarle? ¿Y cuál es tu contenido? ¿cuáles son las características de un buen editor o una buena editora? ¿Cómo Oye, debe ser un editor de libro? oye, bueno, lo que pasa es que la edición es un oficio. Realmente yo lo veo como ser artista. Ser editor es tan creativo como ser el escritor. Por lo tanto, yo pienso que una característica que debería tener el editor es primero tener empatía.
mucha sensibilidad tanto en el contenido como en las emociones y sentimientos del escritor y también en poder ponerte en los zapatos del lector, porque el editor al final es como la bisagra, es como ese elemento que si bien no es el creador propiamente, es el que transforma, es como el aire que está en todas partes realmente está en ese vínculo para que esto se materialice. Entonces es bien, bien interesante. ¿Se puede editar un libro? O sea, un editor puede hacer bien el trabajo de edición con un contenido que no le guste, con el que no esté de acuerdo, que no crea que es necesario, o sea, para aceptar un trabajo y para ejercer la edición de forma correcta, ¿qué se tiene que ver en el escritor y en el contenido que vas a transformar, que vas a comenzar a trabajar? Bueno, es un bien interesante. Si me hubiese hecho esa pregunta hace el año pasado, te hubiese dicho, no, no se acepta ese tipo de trabajo. Pero resulta que me tocó editar un tema que para mí no era que mi preferido y tampoco no estaba conectada como lectora. Y me tocó hacer un trabajo en el darle propósito también. Si el autor no tenía muy claro su propósito, era hacerle las preguntas, que eso en técnica de mentoría es coaching, hacerle las preguntas para caer en cuenta el perfil del lector de ese libro, porque siempre todos los contenidos, todos los autores tienen su lector. La cuestión es que uno como editor lo pueda ver como un semidios, pueda ver por encima quién realmente necesita ese contenido. A lo mejor yo no soy la lectora objetivo y no es conmigo ese contenido, pero seguramente hay personas que sí lo necesitan y aunque yo no esté de acuerdo, por ejemplo, porque el tema no me guste, siempre va a estar esta persona que sí lo necesita. Y hay que pensar, ahí es donde viene el don del servicio de editor. ¿Qué se pueden encontrar las personas en este libro? eh, que no solamente tiene el texto de tu explicación de los conocimientos que tú hacías ahí, sino que también hay ejercicios, hay una construcción colectiva para ir descubriendo precisamente a quién le escribes. Bueno, ya casi que ya me lo dijiste. Ya lo dijiste. Ahí sí realmente vas a conseguir, aparte de la historia, de lo que me ha pasado a mí con autores que llegan con el quiero escribir un libro y quiero que le llegue a todo el mundo. Ujú. Entonces yo le hago en cada capítulo preguntas y ejercicios y los tienen para rayar. O sea, si no rayan ese libro es que no funciona. Para que puedan contestarse esas preguntas porque los va a ayudar a delimitar e incluso a limpiar ya lo que ustedes tienen antes de contratar o trabajar con una editorial o con una empresa de servicios editoriales. Entonces, y también una información que yo creo que es una de las más valiosas que tiene ese libro, entender en este instante cuáles son las diferentes generaciones de lectores que tenemos. Y también eso nos va a ayudar a saber palabras claves, técnicas o propósitos que tienen los lectores por transformarse. Eso nos ayuda a nosotros para también canalizar o transformar nuestro mensaje. Adriana, hablando de otras cosas en las que estás involucradas, ahí está la organización del primer encuentro de la comunidad BookTok Venezuela, que se ha dispuesto a juntar en un solo espacio a diferentes creadores y creadoras de contenido que poco a poco han ido emergiendo y han utilizado como base las redes sociales para expresar, compartir su amor por los libros, su experiencia como lectores y estas opciones, actividades, eventos que se están realizando en Venezuela con respecto al mundo del libro. ¿De qué se trata este evento? ¿Quiénes van a estar allí? ¿Cómo va la organización? Bueno, sí, parte de mis labores y de las diferentes cachuchas que me coloco, de mis roles dentro del mundo editorial venezolano, está darle fuerza a estas personas que promueven los libros, promueven la lectura, pero sobre todo promueven los títulos. Hay muchas organizaciones en otros países que ellos se autodenominan Book Talk del país X. En Ujú, el caso de Venezuela, en diciembre comenzó ese movimiento a través de las redes de TikTok y de Instagram. ujú. Y bueno, por cuestiones de la vida y azares de la situación, aunque no ni tan azar, me llegó el mensaje, conecta con las chicas. Y lo que ellas necesitaban era un espacio y un apoyo institucional.
y ellas ya estaban como que tenían claro el para qué. Entonces lo que hicimos fue simplemente unir las cosas. Ya la primera semana de enero que habíamos comenzado a hablar del asunto, se crea la idea de, bueno, ustedes se quieren juntar todos en un sitio. Yo creo que tengo el sitio y tengo el aliado para eso. Y es cuando se une en esta convocatoria, en esta organización, el GOTA, el Ujú, Goethe Institut, que es el Instituto de Idioma Alemán, y nos dicen, nos gusta porque nosotros somos en esencia Alemania, es el que lleva la feria del libro más antigua del planeta, o así. por lo menos del lado occidente. No sé si del planeta porque China nos trae sorpresas siempre. Uno siempre descubre cosas, pero por lo menos del lado occidente es la feria más antigua y es donde normalmente se hacen las mayores em, vinculaciones y relaciones con los libros. Entonces para ellos le resonaba el hecho de apoyar al movimiento de creadores de contenido específicamente de libros. Así que simplemente fue esta combinación de azúcar, flores, muchos colores y crear a la niñita perfecta. Así es. Que es hacer este encuentro de creadores de contenido y lo maravilloso es que como la mayoría son mujeres, por lo Ujú. menos en un 90% son chicas, fue muy acertado el hecho de que lo vamos a hacer el Día Internacional de la Mujer en estos espacios del Instituto Goethe. ¿Qué se tiene preparado? ¿Hay algunas dinámicas? Vi que había una inscripción que sobrepasó las posibilidades del espacio. ¿Están pensando en un segundo encuentro que pueda incluir a esas personas que lamentablemente no van a estar de forma presencial ese día Sí, 8 de marzo? sí, de hecho, realmente pensábamos que eran, qué sé, 30 o un poquito menos. Nos sorprendió que sí hay más personas interesadas en crear contenido y que se están formando, venciendo su timidez, porque también hay que Ujú. tomar en cuenta que los lectores por naturaleza somos introvertidos. Entonces, al tener esa naturaleza de introvertido, crear contenido, wow, es superar muchas cosas. Entonces, realmente tener una base de datos de personas que están claras que quieren superar esa barrera y tener la información fue genial. Pero claro, el espacio, las dimensiones son muy reducidas de cuántas personas pueden estar y por eso tuvimos que hacer un segundo filtro. Y el reto era mostrar en un video qué es lo que por qué teníamos que elegirte para Ujú. formarte y ser como que Vimos estos varias pioneros. autopostulaciones allí en el... Incluyendo, porque estábamos en un espacio internacional, incluyendo una palabra del país anfitrión, una palabra en alemán. Después caímos en cuenta, podías decir la palabra, podías copiar la palabra, podías introducirlo en un video la palabra. Era bien interesante y sin embargo nos sorprendió y superó mucho nuestras expectativas porque no fueron palabras, fueron frases y frases de libros en alemán. Así que bueno, eso surgió que, bueno, vamos a tener ese día taller, un tema de un foro, taller y un Standitch. Standitch viene siendo lo que nosotros ahorita llamamos rueda de negocio o networking. Buenísimo, buenísimo. Bien, Mara, muchas gracias una vez más por estar acá en Entre Libros, a venir a compartir esta creación, a quien le escribes, dónde pueden encontrar este libro, dónde pueden acceder a a este conocimiento, este contenido que tú estás compartiendo a través de este libro. Bueno, ahorita los dos espacios en donde se consigue este libro es en la Universidad Católica Andrés Bello, con la editorial Ave Ediciones, y también en la librería Cálatos. También pudiesen escribirme en privado en mis redes sociales, Adriana Mara Olivares en Instagram, y también por ese medio pueden adquirir su ejemplar. Bueno, ya lo saben, tienen todos los detalles, todas las señales para poder acceder a este conocimiento si sus sueños y sus expectativas en algún momento, escribir un libro, compartir lo que saben, compartir las historias que pueden crear, los poemas que les inspiran a través de la escritura. Esta es una opción maravillosa para comenzar a saber de qué se trata eso de la escritura y saber todo el trabajo que se tiene que hacer para lograr concretar ese sueño de ser escritor o escritora. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la Invita a las invitación. personas a estar atentas el 8 de marzo del primer Sí. encuentro de BookTok Venezuela. Sí, bueno, como saben, los que van a estar participando se les va a anunciar su participación dentro de poco, pero en las redes del Get Institute, en su página web, allí pueden ver el enlace para poder observar
en vivo y Ujú. directo todo lo que vamos a hacer ese mismo día. Así es, no solamente presencialmente, sino que a través de las redes Virtualmente, y además como son creadores y creadoras de contenido van a tener muchos videos, muchas cosas que se van a hacer ese día para que se enteren de todos los detalles de lo que va a suceder en este primer encuentro de creadores de contenidos literarios de la comunidad BookTok Venezuela. Nos despedimos como siempre de ustedes, invitándolos a que nos acompañen en otra oportunidad cuando sigamos conversando acá entre libros. Chao.